La ITV es una revisión que hay que hacer obligatoria en España para poder conducir el coche. Entonces, como es obligatoria y tienes que pagarla, lo que hay que hacer es aprovecharla. Por ejemplo, en la prueba del foso, yo le pregunté al tío que trabajaba allí: oye, ¿puedo bajar aquí abajo para ver el coche? Porque a mí me interesaba ver el coche por debajo, no, uno que tenía antes. Y entonces el tío estaba trabajando, me dijo que un momento, que primero revisaba que no tuviera pérdidas de aceite y todo eso, y luego me dijo: venga, baja. Y entonces vi mi coche por debajo. Y con eso me refiero a aprovecharlas, porque tienen máquinas que una persona normal no tiene en su casa. Y además hay que mirar la ITV como una revisión, porque imaginaros esa misma revisión en el concesionario oficial BMW. Seguro que es mucho más cara, así que por ese precio tengo una revisión anual al BMW. Hay que mirarlo así. Yo acabo de pasar la ITV, que es esta pegatina de aquí, sin defectos. Y este coche tiene 18 años y 190.000 kilómetros. Y ahora os iré explicando todo lo que me han mirado y posibles soluciones. Primero te hacen la prueba de gases, la medioambiental, y aquí es muy importante tener el filtro de aire limpio, porque eso ayuda a que salgan bien los gases. Si tienes el filtro de aire limpio y el tubo de escape original, en principio no hay ningún problema. Si vives en un sitio que hay mucha nieve o algo, tema del clima, te recomiendo que pintes el tubo de escape en negro. Hay unas pinturas especiales para que no se oxide, porque esto con el tiempo se va picando y al final hace agujeros que hace que suene brrr, y eso también te lo miran, los gases y el ruido. Yo el coche que tenía antes, que era más viejo que este, tenía 22 años, no sabía si consumía aceite o el consumo de aceite era normal, así que le pregunté: oye, ¿tú ves que me consume aceite? Y me lo estuvo mirando y dice: no, aquí no se ve nada. Y esa prueba en casa tampoco la podría haber hecho. Si con el tubo escape de serie y el filtro de aire limpio no te pasa la prueba de contaminación, a veces es la sonda lambda que está por ahí. Es un sensor con un tornillo, bueno, por fuera se ve como un tornillo con un cable. Si tienes suerte, si la quitas, la limpias y la vuelves a poner, a veces funciona bien. Simplemente es que tiene como carbonilla por el sensor y no lo lee bien. Y si eso no te funciona, ya tendrías que cambiar el sensor o buscar cuál es el motivo. Puede ser muchas más cosas. Te mira el motor, y aquí es un detalle muy importante llevarlo limpio, porque si el trabajador ya ve el motor limpio, ya va a decir: vale, este motor está cuidado. Y luego también es importante eso, porque yo hice un vídeo cambiando el aceite del coche y el filtro de aire, que es importante que lo tengáis limpio para la prueba de medio ambiente. En el vídeo ese se ve cómo me chorrea aceite por aquí. Imaginaros que no lo limpio. El trabajador va a venir aquí y va a decir: pérdidas de aceite, porque lo apunta todo. Pérdidas de aceite, pérdidas de agua, todas las pérdidas la apunta, que está bien, por si no lo sabes, él te lo dice. Pero bueno, si lo llevas todo limpio, no te va a apuntar una pérdida de aceite que realmente no es una pérdida de aceite. Y luego aparte, que si está más o menos limpio, tú puedes ver los fallos antes de llevarlo allí a la ITV. Porque si ves, por ejemplo, el agua aquí, ya cambias este manguito. A mí, como ya sabéis, se me rompió ese de ahí, que no lo quiero tocar porque quema. Y simplemente fue quitar un tornillo, ese que se ve, y un clip, ese que se ve, y ya está. La avería creo que me costó 10 euros con el envío y todo. Aquí te miran el número de bastidor y bueno, te revisan todo el coche. En otro coche te miran el aceite, pero este, como no tiene varilla, aquí no te lo miran. No se meten dentro y te lo miran con el botoncito este. Te miran el espejo retrovisor, que esté bien, que no esté roto, ni rajado, ni tenga nada raro. Entonces, bueno, si lo tenéis roto el espejo, es muy fácil cambiarlo. Yo se lo cambié a este y al otro lado, porque el mío, cuando lo compré, tenía aquí un montón de bolas de óxido y se veía feísimo. Aparte ibas conduciendo y el coche parecía súper viejo. Entonces, bueno, para quitarlo, importante poneros guantes y gafas porque se puede romper. Y con un plastiquito hay que hacer palanca, así. Pones por aquí un poquito palanca, un poquito y sale hacia afuera. Esto tiene un clip circular y una vez que se despega, ya sale. Tiene un enchufe, lo quitas, se lo pones al espejo nuevo y el nuevo se pone apretando, con mucho cuidado de no romperlo. Aprieta y hace clac y ya está. Es muy fácil cambiarlo y en mi coche se notó mucho. Aún así con el óxido pasaba la ITV, pero bueno, quedaba muy feo. También te miran las puertas, que abra, cierre bien, y las ventanas. Esto yo creo que es para saber si ha tenido algún accidente, no lo sé. Así que si alguien lo sabe, dejármelo ahí en los comentarios. Tema de lunas tintadas, esto es importante, porque este coche no las traía de serie, se las puse cuando lo compré. Entonces delante no se puede poner nada, pero detrás sí. Yo lo tengo al máximo de oscuro. Las lunas tintadas te dan un papel conforme están homologadas y puede pasar la ITV. Y aparte tienen un sellito que aquí se ve bien, ¿vale? Está en esta ventana,
también lo tengo aquí. Todas las ventanas tienen el sellito, es este. Este de aquí, el segundo, a ver. Ese de ahí. Entonces, con el sellito o con el papel, pasan la ITV sin ningún problema. Luego te miran el chorrito que funciona, así que echarle limpia cristales y que funcione el limpia. El limpia trasero ya sabéis que se lo había quitado porque se oxidó un poquito eso y bueno, queda estéticamente mucho mejor. Y el limpia trasero no da ningún tipo de problemas, a mí nunca me han dicho nada al menos. En el interior del coche te miran los kilómetros, cogen los kilómetros y se lo apuntan. Los cinturones de seguridad, que funcionen todos. El pito. Hubo una época que decían que te iban a poner el lector OBD, que ya sabéis que yo tengo uno, tenéis un vídeo de él. Pero al final no lo han puesto o no sé qué ha pasado, que yo nunca lo he visto. Si conocéis a alguien que se lo hayan puesto, comentármelo aquí abajo. Y también te miran que no tenga ningún fallo el tablero, que esos fallos son más serios. Tema del airbag o cinturón de seguridad, cosas así, son fallos muy serios. Te miran que nada, que no salga ningún aviso. Te miran las ruedas, lo que es la medida de la rueda y el desgaste del neumático. Aquí en la documentación te pone la medida que tienes que llevar. Mi documentación pone que puedo llevar un montón de ruedas de diferentes medidas, con la llanta más grande, más pequeña, el neumático más ancho, más estrecho, bueno, tienen muchas opciones. Ya sabéis que yo tengo otro juego de ruedas, en mi Instagram tenéis fotos del juego de ruedas de invierno, y bueno, yo las puedo cambiar sin problema porque pasa la ITV las dos, no hay ningún problema. Pero es algo que te van a revisar mucho. Y se van a fijar en esto, el neumático tiene unos puentes, que si el puente se toca la superficie, es que el neumático ya está gastado. Y ahora toca la prueba de luces, te van a mirar que funcionen todas las luces. Y yo lo que hago, que siempre llevo la caja de herramientas, que bueno, son 2 herramientas y el gancho, y con este destornillador se puede regular la altura de luces, que es este tornillo de aquí, porque el trabajador te pone un aparato aquí, y luego te pone otro delante y te dicen si la luz está alta, si está correcta o si está baja. Así que si está mal, le puedes decir, oye, ¿te importa que lo ajuste en un momento? Y se deja, que en principio es un segundo, le das un momento con el destornillador, y bueno, lo regulas a la altura que él te diga y ya está. Es muy fácil, es un momento. De hecho, yo cuando pasé esta prueba, puso el foco aquí, bueno, puso el aparato, y me dice, vale, está bien. Y luego puso aquí y dijo, y digo, uy. Y yo estaba preparado ya con el destornillador en el maletero. Y me dice, ¿tienes regulación de altura? Y le digo, sí, tengo el destornillador. Y antes de que acabara la frase me dice, no, la ruleta. Y se refería a esta ruleta de aquí. De aquí. Esta hay que llevarla siempre a 0. Cuando el coche va cargado, se pone a 1 o a 2 para que las luces no alumbren para arriba. Y me dijo, ponlo al 1. Lo puse al 1 y me dijo, vale, perfecto. Cuando llegues a casa lo regulas, lo pones al 0 y lo mueves un poquito y ya está. Así que el trabajador muy bien. Cuando te miran las luces, luego pasas a la siguiente prueba. Antes había una prueba del amortiguador que te ponía una chapita debajo de la rueda. Bueno, ponías el coche encima de la chapita y te movía el amortiguador. Y esa prueba estaba bien porque te decía si el amortiguador estaba bien o mal. Porque yo ahora no sé cómo tengo el amortiguador. Funciona bien, pero yo no sé cómo funcionaba el coche nuevo. Entonces, bueno, era una buena referencia. Pero esa prueba la han eliminado y pasas directamente a la frenada. La frenada va por ejes. Te ponen primero el eje delantero y luego el trasero. Y pones las ruedas en unos rodillos y te dice frena, frena, frena. Hasta que el coche, bueno, se levanta del rodillo. Es importante tener siempre el líquido de freno al nivel. Hay que quitar el taquito este taquito de aquí, y la tapa esta tiene un clic aquí y otro aquí delante. Y bueno, se saca esto. En máximo y mínimo, ¿vale? Siempre hay que llevarlo entre el máximo y el mínimo. Si esa prueba no te la pasa, pues no te queda otra que cambiar las pastillas de freno. Estas son las traseras. Mira, son así. Y si está muy mal, te tocará pastillas y disco. Este es el disco trasero. Cuando pasas el eje delantero, te miran el trasero y luego te miran el freno de mano. Si la ITV no pasas por el freno de mano, lo que tienes que hacer es tensarlo. Ese freno va por cable, digamos que sería como un freno de bici normal. Simplemente tiene una ruleta y se tensa el cable. Para ajustar esa ruleta tienes que quitar un tornillo, por ejemplo este de aquí, por decir uno,
y tienes que levantar la rueda. En mi canal tienes un vídeo del gato, cómo se utiliza el gato y dónde se pone. Quitas el tornillo, pones el gato, levantas la rueda y sin quitar la rueda tienes que mover la rueda y con una linterna buscar la ruleta esa, el tensor. Esa ruleta se ve, es una pequeñita con dientes. Entonces cuando encuentras la ruleta, con un destornillador plano lo metes y mueves un diente y pruebas la rueda. Porque es muy importante de que la rueda no se quede frenada, porque si no todo esto se calienta y es muy peligroso. Entonces tienes que tener un movimiento libre, pero que cuando le des al freno de mano, que se quede bien tensado. Es un procedimiento muy fácil, pero que se tarda mucho tiempo, porque tienes que estar moviendo un diente, mirando lo que esté libre y que frene bien. Moviendo un diente y así ajustándolo. Y cuando acabas con una rueda, tienes que hacer lo mismo en la otra. Así que se tarda bastante tiempo. Si con eso no se soluciona, te tocará cambiar las pastillas del freno de mano. Pero estas pastillas son un rollo cambiarlas, porque vienen con unos muelles, y estos muelles están bastante duros, y hay que estirarlos, bueno, es bastante complicado. Estas son las pastillas. Duran bastante, pero bueno, como todo, se gasta. La última prueba te mira la parte de abajo. Metes el coche en un foso, que es un agujero que hay en el suelo, y el trabajador baja por las escaleras y te mira el coche por debajo, igual que arriba. Pues lo mismo, que no tenga pérdidas de aceite, pérdidas de líquido, que esté todo bien. En este caso, en mi coche, pues no ve mucho la parte delantera, porque del principio a casi la mitad está tapado. Es una prueba que está bien porque si tienes alguna pérdida de líquido por debajo, la gente no lo suele saber. Entonces, bueno, se lo dice al conductor y ya lo puede arreglar. Está bien la prueba. Después de mirarte si el coche tiene alguna pérdida de algún líquido, lo que hacen es la prueba de holguras. En el mismo sitio tienes que poner el coche en unas chapitas y con el freno pisado empieza el coche a moverse para un lado, para el otro. Y piensas que se va a romper, pero no. Simplemente están mirando las rótulas, las holguras y todo eso. Para el que no lo ha visto nunca, una rótula es esto. Es esta pieza de aquí. Esto va cogido a la rueda y esto es una pieza que se desgasta. Esta está bastante dura porque es nueva, pero esto con el tiempo, el movimiento este, provoca un desgaste. Esto, los que estáis suscritos, que no sois de España, que sé que sois muchos, dejadme en los comentarios qué os parece esta revisión. Si en vuestro país la hacen igual o la hacen diferente, decirme, en mi país no miran esto, pero miran esto, qué curioso que miren lo de las ventanillas o cualquier cosa que veáis que no es normal en vuestro país, pero aquí en España sí es normal, o al revés, dejármelo todo ahí en los comentarios. Este vídeo recomiendo que lo compartas porque ayudará a mucha gente a pasar la ITV. Y coméntame también cómo te ha ido a ti la ITV, si la has pasado bien, si te ha dado problemas algo en concreto, oye, a mí no me ha pasado por esto, oye, a mí me da problemas esto. Déjamelo todo en los comentarios. Espero que te haya sido muy útil este vídeo, dale un buen me gusta, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo.